Vaya conmigo a la Escritura, a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, específicamente el verso 5, que es el que vamos a considerar como punto de partida hoy. Cuando lo tengan dicen amén. Si no lo tienen dicen aleluya y lo esperamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por tu relación con nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Por habernos adoptado como hijos, Señor. Y no solamente nos has adoptado, sino que nos has hecho herederos y coherederos con tu Hijo Jesucristo. Qué honor tan grande, qué responsabilidad tan grande. Por eso, Señor, oh Dios, no queremos ignorar las cosas que tenemos que hacer, lo que nos toca, la responsabilidad que como hijos nos toca hacer. Hoy nos presentamos delante de ti una vez más sabiendo que necesitamos escuchar tu voz. Por eso te pido, Señor, oh Dios, que sea voz tuya y no mía. Tus pensamientos, no los míos. Tu conocimiento, no el mío. Para que todos así seamos transformados, edificados, cambiados. Y que hoy, Señor Dios, podamos crecer. Podamos crecer en tu conocimiento. Podamos crecer a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los que han ya estado siguiendo la serie, ya este es el tercer mensaje de la serie. ¿Qué tan segura es tu salvación? Esa es la pregunta, que el tema de la salvación que estamos llevando a cabo en estos domingos. ¿Qué tan segura es tu salvación? Y una de las afirmaciones que siempre hago es que sepan que no estoy preguntando qué tan segura es la salvación, porque la salvación es segura. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Cristo compró a precio de sangre esa salvación. Cristo hizo la labor que tenía que hacer, poniéndose en nuestro lugar y llevando el castigo que nos tocaba a nosotros en la cruz del Calvario. Pero asimismo, la salvación es un regalo de Dios a nosotros, que nosotros decidimos aceptar, recibir en Cristo Jesús. Pero para mantenernos en ella, se requiere de nosotros una responsabilidad con ella. Por eso hemos estado leyendo también en la carta a la iglesia de Filipo, en el capítulo 2, verso 12, que es donde nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Tiene que haber un esfuerzo en cuanto a ello. Y así comenzamos la serie y comenzamos a mirar la primera carta de Juan, que es donde Juan específicamente escribe esta carta para que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Él lo dice en el capítulo 5, verso 13 de esta carta, diciendo que les escribo estas cosas para que sepan que son hijos de Dios. O sea, la intención del escritor ya está establecida y nos las da claramente, diciéndonos: esto que les estoy escribiendo es para que tengan certeza de quiénes son. Es para que tengan certeza de dónde están. Es para que tengan certeza de hacia dónde van. Porque de eso se trata la salvación, un destino hacia dónde vamos. Es que esta tierra no es nuestra morada final. Las cosas no terminan con la vida aquí. No, este es un extremo pasajero. Lo que está al otro lado es lo eterno.
Y todos queremos alcanzar esa vida eterna. ¿Cuántos estamos aquí porque queremos alcanzar la vida eterna? Esa debe ser la razón principal por la que estamos aquí. Secundarios son los beneficios que Dios nos da por vivir una vida piadosa en esta tierra. Porque también hay beneficios a pesar de que a lo mejor podamos decir que en cierta forma no se ha hecho fácil. Pero como bien nos hablaba Eunice el viernes, que decía que esa concepción también la tenía, pero la Biblia nos dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Por ende, algo tiene que haber que nos ayude a llevar ese yugo, a llevar esa carga. Y esta carta espero que nos traiga comprensión de ello y nos ayude a analizar nuestra vida con respecto a eso. Y vivamos una vida cristiana de deleite a pesar de la adversidad. Porque es entender el conflicto, es entender, y no solamente entender, comprender, que nuestro ser completo pueda saber de qué se tratan los conflictos que día a día vamos a enfrentar, los momentos difíciles, las dificultades, los desiertos. Porque si cambiamos nuestra perspectiva hacia ellos, vamos a ver que su yugo es fácil y ligera es su carga. Si entendemos lo que realmente Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, les dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué texto más conflictivo? Cuando pasamos una pérdida grande, cuando pasamos un momento de dolor, cuando pasamos en la vida momentos difíciles de enfermedad, qué difícil se nos haría recitar ese texto cuando estamos en medio de la dificultad. Pero una cosa yo sé, si Dios lo dijo, es verdad. Así que hoy continuamos en esta serie. Y el tema que Juan nos trae hoy es: ¿qué relación tienes con el pecado en tu vida? ¿Qué relación tienes con el pecado en tu vida? Porque tenemos que saber dónde estamos en relación a nuestra vida cristiana. Es algo que constantemente debemos analizar. El texto que comenzamos dice: examinaos a ver si estáis en la fe. Lo que significa es que tienes que hacer una introspección para saber si todavía estás viviendo conforme a lo que dices que crees. Porque la fe no es otra cosa que lo que yo creo, lo que yo afirmo, lo que yo confieso. Recuerdan que la parte anterior en esta serie hablábamos de que si decimos que estamos en comunión con Él y todavía vivimos en tinieblas, somos mentirosos. Eso dice la carta de Juan. Y hablábamos de lo que es estar en comunión. Hoy vamos a ver que esa comunión debe llevarnos a analizarnos con respecto al pecado y saber dónde estamos, cuánto pecado todavía queda y cuánto todavía hay que trabajar con respecto a eso. Amén. Así que sí, vamos a hablar de pecado. Un tema que casi no se oye hoy en día en las predicaciones, pero espero que con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo que está en medio nuestro, nos ayude a comprender y nos lleve por este viaje en esta escritura de una manera práctica, de una manera que podamos salir de aquí con algo tangible, con algo que podamos practicar, que podamos hacer y que podamos entender. Más allá de no toques, no uses, no manejes. Así que el pecado, lo primero que tenemos que comprender es que no está enmarcado solamente en las acciones. El pueblo hebreo por mucho tiempo llevaba esta percepción de que es con acciones concretas que se marcaban las cosas. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué Pablo escribe eso? Porque le está escribiendo a una población que entiende lo que él está diciendo. Recuerden que la Biblia no fue escrita en el siglo XXI,
No fue escrita en el año 2019. No fue escrita en puertorriqueño. No fue escrita para una cultura puertorriqueña. Por ende, cuando uno toma las expresiones de la Biblia, tiene que irse en tiempo y espacio al momento donde fue escrita. La población que recibió el mensaje, la cultura que estaba establecida para poder entender qué quiso decir. Porque la realidad es que para un judío como Pablo, si lo tomamos en manera general, lo que él escribe, no todo era lícito, realmente no. ¿Qué Pablo quería decir entonces? Si él sabía que la ley le decía que habían cosas que no podía hacer. Entonces tenemos que comprender que cuando un hebreo hablaba de cosas lícitas, hablaba de cosas que la ley no le impedía. Lo que quería decir era que hay cosas que la ley no las dice literalmente. Por ende, para un hebreo le eran permitido hacerlas. ¿Por qué? Porque no estaban literalmente escritas en la ley como que no podían hacerlas. Y Pablo está diciendo, no, es que no funciona así. Hay cosas que me son permitidas, pero no me convienen. Hay cosas que no están escritas como prohibidas, pero aún así yo no las debo hacer, porque no me edifican. Y a ese grado de madurez es el que tenemos que llegar con respecto al pecado. Donde ya no veamos las cosas de una a una, sino veamos el fruto o lo que el resultado de lo que yo haga. ¿Me edifica o no me edifica? Porque así vamos a saber si estamos contribuyendo al crecimiento espiritual, al crecimiento cristiano, al crecimiento como hijos de Dios. Si nos estamos pareciendo más a Cristo o nos estamos alejando de Él. Y a ese nivel de examen es que Pablo quiere que el pueblo se lleve. Por eso leíamos que decía, examinaos a ver si estáis en la fe. ¿Y qué dice después? ¿O es que no ven que Cristo está en vosotros? O sea, ¿te pareces a Cristo o no te pareces? ¿No se conocen? ¿Tú te conoces? Hasta cierto grado. No te conoces tanto como Dios te conoce, pero te conoces. Qué lindo que Dios nos conoce más que nosotros mismos, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice que ahora vemos como por espejo oscuramente, pero luego veremos cara a cara. Y dice después algo que a mí me impresiona grandemente, porque esa expresión me da una esperanza. Porque dice, y conoceremos como fuimos conocidos. Como Dios nos pensó. ¡Ah! ¡Wow! Porque Dios nos pensó más allá de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros. Lo que Dios escribió de nosotros es más profundo, más amplio, más grande, más inmenso de lo que nosotros hemos pensado de nosotros mismos. Y ese Dios que piensa grandes cosas de ti es el que te quiere dirigir en tu caminar, en lo que haces, dónde entras, dónde no entras. Es el que te quiere llevar a que tú cumplas todo eso. Por eso es que la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero eso va a depender que tanto yo le permita a Jehová cumplirlo. Amén, ¿estamos aquí? Así que vayan conmigo a la primera carta de Juan. Y vamos a leer desde el capítulo 1, el verso 7 al 10. Juan habla con respecto al pecado en dos formas diferentes, que los que han leído la carta de Juan a lo mejor han chocado con eso y lo encuentran hasta contradictorio. Pero hoy vamos a ver cómo una cosa armoniza con la otra y qué es lo que él quiso decir cuando habla con respecto al pecado. Dice la Escritura, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7 al 10. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora mire lo que dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Ahora, mira el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Wow! Qué poderoso está eso. Y recuerdan que cuando hablábamos del tema anterior, él también dice, si decimos, y ahora vuelve la expresión, si decimos, 2 veces la hace en esta ocasión. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Y hablábamos de cómo la luz y las tinieblas no pueden subsistir, no pueden estar en el mismo lugar, como decía el verso 5 de ese mismo capítulo 1. Pero el problema que Juan está enfrentando en este momento, en este lugar, es que habían personas, recuerda que cuando le daba el contexto de la carta, es que había un ataque fuerte del gnosticismo entrando a la iglesia. Creencias místicas, creencias de gente que pensaban que para poder llegar a Dios tenías que tener un conocimiento extraordinario, casi espacial, casi extraterrestre. Y todo esto estaba influenciando a la iglesia, y una de las influencias grandes que traía es que el hombre no pecaba, que pudiera ser que fuese tan limpio de pecado. ¿Por qué? Porque ellos creían que lo que pecaba era el cuerpo y no realmente el espíritu. Así que había una creencia que estaba diciendo, no, yo no tengo pecado. Gente inconversa que todavía no habían recibido a Cristo estaban diciendo, no, yo no tengo pecado. Y muchas veces a lo mejor pensamos que no nos vamos a encontrar a nadie así, pero sí nos los encontramos, porque aquel que peca deliberadamente, que usted lo ve que vive una vida pecaminosa, lo hace sin pensar que está pecando. Lo hacen sin pensar que realmente está haciendo algo que a Dios no le agrada. Yo recuerdo cuando yo vivía mi vida en el libertinaje, haciendo lo que mejor me parecía, yo jamás me detenía a pensar de que yo estaba pecando. No. Yo no hacía las cosas y después decía, que mucho pequé yo anoche. Entonces había una conciencia de cierta gente, pero en este caso religiosa, que vivía de esa manera. Y Juan comienza a escribir y dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos en el capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre fuera de Dios. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es la condición del hombre que vive la vida a su manera. Todos pecaron. ¿Por qué? Porque sucedió algo en el jardín del Edén, en la creación. Al hombre se le dio una directriz, una norma, o se le pidió una obediencia, y él decidió razonarla, desobedecer a Dios. Y cuando esa desobediencia vino, dice la Escritura que por un hombre vino el pecado, y ese hombre fue Adán. Y de ahí en adelante, Génesis, en el capítulo 5, verso 13 en adelante, dice, hablando de las generaciones, dice que Adán fue creado a imagen de Dios, fue creado. Pero luego dice, y estas son las generaciones de Adán, a imagen de Adán fueron creados. Todo lo que vino después es a imagen de Adán. Es la imagen del hombre caído, la imagen del hombre pecador, la imagen del hombre que viene con el pecado ya en sí mismo.
Yo les he explicado muchas veces que cuando tenemos a un hijo, ¿qué es lo más que hacemos? Decirles no, no hagas, no te trepes, no brinques. ¿Verdad que sí? Ningún padre aquí puede decir, Sacho, yo me paso diciéndole a mi hijo, sí haz esto, sí haz aquello, sí haz lo otro, que todo lo que me dice que va a hacer es bueno. ¿Hay algún padre así aquí? Pero todos los que vivimos acá en el planeta Tierra y tenemos hijos, sabemos que cuando comienzan a caminar, después de gatear, comienzan los no. No hagas eso, no abras esa puerta, no abras la gaveta, no metas el dedo en el enchufle, no brinques, no te trepes ahí, no toques eso. Y lo más interesante de todo es que se lo dices una vez, y se lo dices 2 veces, y se lo dices 3 veces, y se lo dices 4 veces, y se lo dices 5 veces, y lo sigue haciendo. ¿Por qué lo sigue haciendo? Es la naturaleza del ser humano. Es la naturaleza de la debilidad de la carne. Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso es que Pablo, en la disertación de Romanos capítulo 7, tiene que terminar diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hay forma, que lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero, eso hago. Y me doy cuenta que en mí habita algo que es contraria a la ley de Dios. Y esto es en mi carne. Y no lo puedo controlar. Pero lo lindo es que comienza después diciendo: más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él me libró. Es la única forma, porque es la única manera de volver a recuperar la imagen perdida de Dios, a recuperar la posición en Dios. Porque como les decía, en Adán todos perdimos esa imagen y en Cristo la recuperamos. Porque por un hombre vino el pecado, pero por un hombre también la salvación. ¡Aleluya! Eso es para darle un aplauso fuerte al Señor. Así que para todo esto Dios nos ha dejado la guía, la instrucción, la palabra. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese usted caminando en un lado oscuro, en un camino oscuro, en un bosque oscuro, sin ningún tipo de lumbrera. De momento pisa algo y dice: uy, ¿qué habré pisado ahí? Y pisa otra cosa y eso debe ser un palito. Y pisa otra cosa y uy, maté algo. No sabes lo que estás pisando, no sabes lo que está en el camino, no sabes lo que estás haciendo. Así vive todo aquel que anda sin esperanza, sin fe y sin Cristo, caminando en un camino oscuro, a merced de los instintos, del trial and error, de la prueba y el error. No sé cómo decir eso en español, pero más o menos por ahí va. Pero sin luz, sin esperanza, sin fe, sin nada que lo guíe. Pero más sin embargo nosotros tenemos una escritura que es una lumbrera delante de nosotros. Es una lámpara encendida. Pedro lo dice de esta forma. Pedro dice: tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien es prestarle atención, porque es como un faro. Wow, poderoso. Si le prestamos atención a esta palabra, no vamos a fallar, no vamos a resbalar, no vamos a caer, nos vamos a mantener firmes y vamos a llegar a la meta. Así que el cristiano verdadero sabe que si quiere comunión con Dios, debe vivir en santidad. Y recuerdo antes, muchas iglesias, ese era el texto que tenían en donde quiera: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la realidad.
porque eso está en la Biblia y eso no se puede omitir. El problema es que omitían la primera parte del verso, pero eso es otro cantar. Procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la realidad es que tenemos que vivir vidas santas. Ahora, ¿qué es la santidad realmente? ¿Qué es lo que la Biblia espera que yo haga ahora que soy cristiano? Porque santidad no es otra cosa que separación. Estás siendo separado para Dios. Así que ya tú no eres de aquí, ahora eres de allá. Ya tus reglas no son las de aquí, tus reglas son las de allá. Cuando nosotros nos transportamos o nos cambiamos o nos mudamos de una nación a otra, incluyendo a los Estados Unidos, que es lo más cercano que tenemos, una de las primeras cosas que tenemos que aprender son las reglas, las leyes del lugar donde vamos a vivir. Porque si no, seguimos comiéndonos los pares. O cuando venga el pare de 4 calles, no vamos a saber el orden en que va. Ok, este va primero, este va segundo, este va tercero. Y lo bien que lo hacemos allá y lo mal que lo hacemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que allá tenemos miedo de que nos van a dar un ticket bastante fuerte. Y aquí, pues si me cogen, puede ser. Pero ¿qué hacemos? Nos aprendemos las reglas, vemos cómo todo el mundo va por la misma línea. Aún las motocicletas van detrás de los carros. No van por el lado ni por el medio. Esas son las reglas del país donde vamos. Ahora, si usted va a un país como Bogotá, allí hay más carriles que calle. Sí, porque todo el mundo tiene un carril diferente. Las bicicletas tienen uno, las motoras tienen uno, y a veces se cruzan unos con otros, y te cruza una motora al frente y un taxi se mete por aquí y tú te metes por allá y se forma un tapón que usted ni se imagina. Que si usted cree que el tapón de Puerto Rico es grande, no, usted tiene que ir allí a ver un tapón de verdad, algo de verdad. Pero esa es la forma en que viven allí. Entonces, si usted va a conducir allí, tiene que aprender las leyes, las normas del pueblo. ¿Ve? Pero la Biblia a mí me dice que ya yo no soy ciudadano de la tierra, que mi ciudadanía es celestial. Y cuando yo oigo eso, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar? Y entonces, ¿cómo se vive como ciudadano del cielo? ¿Cuáles son las reglas que tengo que seguir? ¿Cuál es el orden en el que tengo que caminar? ¿De qué manera me tengo que comportar? ¿Cómo debo ser para representar bien al reino del cual soy ciudadano? Porque usted no va a llegar al cielo a decir: yo soy boricua, para que tú lo sepas. Eso es de aquí. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra gracia. Nos ha dado a conocer al mundo entero. Pero yo vengo a darle una noticia. Hay una cualidad o una nacionalidad en ti que va mucho más allá que esa, que se espera que el mundo entero conozca. Y es que tú eres ciudadano del reino de los cielos, representante de Jesucristo en la tierra, y que tienes que proceder como embajador de Él, como un ciudadano que realmente representa todo el nombre de Cristo. ¿Recuerdan cuando hablamos del nombre? Así que el cristiano verdadero, si quiere comunión con Dios, debe vivir en santidad. Y ese estilo de vida es de confesión de pecado. Por eso es que Juan dice: si confesamos nuestros pecados, en el verso 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que Él espera es que lo confesemos, porque Él ya sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos está de vez en cuando haciendo la vida imposible. Así que no hablamos de ser impecables, sino de ser sensibles al pecado en nuestras vidas, ya que, como dice Juan, nadie puede decir que no peca.
¿Quiere decir eso? Como decían antes, no, yo peco todos los días. No, no quiere decir eso. Yo no tengo que pecar todos los días. Eso no es una verdad. Yo peco de vez en cuando, pero todos los días. ¿Por qué? Se supone que yo vaya madurando y creciendo y que eso vaya disminuyendo. A lo mejor comencé pecando todos los días. Por ignorancia, porque fallé, porque no lo descubrí, porque todavía tengo cosas que manejar, porque todavía tengo un bagaje, unos detonantes que vienen y me hacen explotar, porque todavía tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar, claro está, pero eso tiene que ir en disminución, porque si no, no estamos creciendo. Si no, todavía somos niños fluctuantes llevados de aquí para allá, por cualquier viento que sopla. Así que tenemos que reducir. Tenemos que llegar a un punto que cuando miremos hacia atrás, ¿cuándo fue la última vez que pequé? Ah, fíjate, qué bien, cómo ha disminuido el pecado en mi vida. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel es Él para perdonar. En el capítulo 2, versos 1 y 2, Juan sigue y continúa el tema diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos donde ir. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un lugar, un acceso donde ir cuando nos sintamos o cuando sepamos que hemos pecado. Y tenemos a un abogado delante del Padre, que Hebreos lo describe no como abogado, sino como sumo sacerdote, que ejercía más o menos la misma función de un abogado. Y dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Y usted sabe lo que es compadecerse, no es tener empatía. Todas las palabras que tienen la connotación o comienzan con tiene que ver con un sentimiento profundo que lo siente él mismo igual que tú. Por eso es que les hablaba ahorita de comprender, no entender. Porque cuando usted comprende, los sentidos completos están en eso. Cuando usted entiende, solamente es la mente. ¿Ves? Yo puedo entender algo, pero cuando lo comprendo se convierte en mí, en estilo de vida, en lo que yo hago. Y Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que Él la sintió igual que nosotros. Por eso que dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote es el que está delante del Padre orando, intercediendo por nosotros. Y ese es el abogado fiel que tenemos delante del Padre contra el fiscal que viene a acusarnos, que es Satanás, el acusador de los hermanos. Y él va a levantar su caso, su pleito allá arriba y va a decir: ¿viste cómo tropezó? Y Jesús va a decir: ¿cómo que tropezó? ¿Dónde? Porque yo lo único que vi fue la sangre que derramé en la cruz del Calvario, que lo limpió y lo eximió de su tropiezo. Tenemos abogado delante de Dios. Así que los cristianos no solo viven o tratan de vivir lejos del pecado, sino que si llegaran a pecar, saben dónde ir para encontrar el perdón, donde Jesucristo, nuestro abogado. La obra intercesora de Jesucristo es una de las garantías más fuertes que tenemos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él está ahí con nosotros. Porque Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él sí va a estar contigo todos los días. Y en el capítulo 3 Juan vuelve a aproximarse a este tema en otra vertiente.
Porque entonces primero te dice, si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Ahora mire cómo lo dice en el capítulo 3, versos 4 al 11. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Y todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Wow. ¿Y ahora? Primero me dice que el que dice que no peca es mentiroso. Ahora me dice que el que peca es del diablo. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Cómo entiendo a Juan? ¿Cómo armonizo esta escritura que está en la misma carta, en el mismo momento, en la misma temática, y me está dando dos vertientes del pecado contradictorias? Si vemos patrones de pecado en nuestra vida que no han sido rotos, eso demuestra una falta de regeneración, una falta de relación con Dios, una ruptura en la relación. Así que en el primer momento Juan está hablando de que por causa de nuestra naturaleza aún inconscientemente podemos pecar. En el segundo momento Juan está hablando de gente que practica el pecado constantemente. Gente que continúa viviendo en esas prácticas sin apartarse de ellas, sin separarse de ellas, sin querer alejarse de ellas, sino que simplemente hasta la disfrutan. Así que no importa cuánto una persona diga ser cristiano, si en su vida sigue practicando el pecado, es solo decir y no una realidad. Ahora, ¿qué es pecado? Por eso estudiamos primero los 10 mandamientos. Porque Juan dice que todo el que peca infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. O sea, es como que usted se coma una luz roja. Usted sabe que no se puede comer la luz roja, pero usted se la comió. ¿Qué le va a pasar si el policía lo ve? Mínimo un ticket. Máximo te quita la licencia, te confisca el carro por todas las cosas que pueda haber alrededor, pero por lo menos un ticket. Esa es infracción de la ley. Así que el pecado es más o menos lo mismo. El problema está en que a veces no comprendemos qué es la ley, pero gracias a Dios que ustedes tuvieron una serie de los 10 mandamientos que nos amplió los conceptos de la ley y lo llevó al método práctico y nos dejó saber qué quiso decir el Señor cuando dijo: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, honra a tu padre y a tu madre. Y todas estas cosas que son el diario vivir nuestro y cómo nosotros tenemos que caminar, y el día que fallemos a ese blanco estamos pecando. Y si lo hacemos con conocimiento,
somos practicantes del pecado. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo puedo fallar en mi debilidad. Puedo tener una debilidad que me lleve a pecar en un momento dado. Todos podemos caer ahí. ¿Me convierte eso en un practicante del pecado? No. ¿Me convierte eso en un hijo del diablo? No. No. Abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Pero si yo soy un practicante continuo, de que vengo aquí, levanto mis manos, doy gloria a Dios y aleluya, y salgo por esa puerta y comienzo a hacer lo mismo nuevamente, comienzo a murmurar, comienzo a ser chismoso, comienzo a hacer y vivo un estilo de vida de esa forma, yo todavía no he sido redimido, yo todavía no he alcanzado esa gracia, yo todavía estoy lejos de una relación con Dios. Por ende necesito buscar esa relación, porque yo no estoy actuando como hijo de Dios, sino como hijo del otro. Pero como les decía en el mensaje de la comunión, mientras más cerca yo estoy de la luz, más luz va a haber en mí. Mientras más lejos yo estoy de la luz, más tiniebla va a haber en mí. Porque la luz disipa las tinieblas y no pueden coexistir una con la otra. Fíjense que la salvación no es otra cosa que ser librado de algo. ¿Y de qué nos libra la salvación realmente? O sea, ¿cuántos aquí se estaban ahogando antes de que Cristo los salvara? Porque no importa cuál haya sido la condición en la que llegaste a Jesús, todos somos salvos de lo mismo. ¿Entendió eso? Usted puede haber venido como alcohólico y el Señor lo libertó del alcoholismo. Usted puede haber llegado endemoniado y el Señor libertarlo de la opresión demoníaca. Usted pudo haber llegado como un homicida y el Señor libertarlo y perdonarlo por eso. Usted pudo haber llegado como un ladrón y el Señor libertarlo y perdonarlo por eso. Pero el Señor no lo estaba salvando de eso. Es más, usted pudo haber llegado enfermo y el Señor sanarlo y volver otra vez a irse y seguir pecando y no ser salvo. ¿Cuántos recuerdan la historia de los 10 leprosos? El Señor los sanó a los 10, pero solo uno regresó a darle gracias. Así que el Señor no te está salvando de ninguna de esas cosas. La salvación es mucho más que eso. La salvación es una promesa y una esperanza de vida eterna que todos podemos alcanzar a través de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. La salvación es saber que viene un juicio para la tierra y no podemos ignorar eso y no podemos dejar de hablar de eso. Porque llegará un momento en que la ira de Dios se va a derramar sobre la tierra. Las señales que estamos viendo, las cosas que están aconteciendo fueron profetizadas antes. Fueron habladas por Dios. Están en la Escritura, están en el Apocalipsis, están en donde quiera. En los profetas lo podemos ver. Así que viene un momento difícil para probar toda la tierra. Y el Señor te está diciendo: yo te voy a salvar de eso. Esa es la salvación que tú estás abrazando. Y por esa salvación es que tienes que ocuparte. Para cuando llegue ese momento, tú no estar ahí. Lo que llaman la gran tribulación. Tribulación que nunca antes se ha vivido. Momentos difíciles sobre la tierra, donde las copas de la ira serán derramadas. Pero Pedro dice algo tan hermoso.
que debemos todos tener en el pensamiento, porque muchas veces tenemos este pensamiento de destrucción y a veces yo oigo a personas que hasta parece que les gusta lo que están diciendo. Y yo digo eso con tanto temor, que vendrá ese momento, sí va a venir. Pero Pedro dice, no es que Él tarde, no es que Él lo tenga por tardanza, sino que Él no quiere la muerte del que muere, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Dios está siendo paciente con nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo tengo que afirmarme en las misericordias del Señor, más allá de todas las demás cosas que puedan acontecer. Pero no puedo ignorar que llegará un momento en que esa ira va a ser derramada. Y yo quiero estar del lado de los salvos. ¿Y usted también quiere estar? ¿De qué lado vas a estar cuando ese momento llegue? Porque va a llegar. El apóstol Pablo dice, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Wow. Yo estoy esperando ese momento, porque esa es nuestra esperanza, más allá de la, como les decía, más allá de la vida aquí en la tierra. Nuestra esperanza es de gloria, porque la vida aquí en la tierra es pasajera. Ahora dice la ciencia y las estadísticas que podemos llegar hasta 120 años. Pero ¿qué son 120 años comparados con una eternidad? ¿Qué son 120 años comparados con una inmortalidad eterna? Donde viviremos, donde dice la Escritura que en aquel día Él enjugará toda lágrima. ¿Usted sabe lo que quiere decir que Él enjugará toda lágrima? Que vamos a comprender, que vamos a conocer como fuimos conocidos, que vamos a saber que todos los acontecimientos fueron necesarios y ya no habrá más lágrimas ni más dolor. Pero todo se suscribe a lo que yo haga hoy, a la responsabilidad que yo asuma hoy, al deseo que yo tenga hoy, a cuánta importancia yo le doy a eso hoy. Me estoy examinando a ver si todavía estoy en la fe, o estoy practicando las mismas cosas pensando que con ir a la iglesia de vez en cuando, con levantar las manos, con aprenderme los cánticos, con hacer una oración solo cuando estoy en problemas, con eso lo voy a alcanzar. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo no les puedo predicar eso. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que corre esta carrera con paciencia, el que siga adelante, el que luche contra toda la tempestad, contra toda la adversidad, el que sufra aún persecución por causa de Jesucristo, ese encontrará la vida eterna. Es una responsabilidad que tenemos con la Escritura que recibimos, con la palabra que nos es predicada. Así que el Señor nos está queriendo librar de ese momento, de esa muerte segunda, porque todos tendremos que compadecer ante el tribunal. Todos, buenos o malos. A uno le dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reposo. Pero a otros también les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Echaos fuera, donde será el crujir de dientes. Esa es una verdad que va a ocurrir.
no quiere que ninguno de nosotros estemos ahí, sino que sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Que vivamos de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. La obra de Cristo es suficiente para llevarnos allá. El verso 5 de ese capítulo 3 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. No lo ha visto ni lo ha conocido. A lo mejor lo que te necesitas es una experiencia con Él. Más allá de la experiencia que has tenido relacionar con las personas, con los cristianos, con las iglesias, con las estructuras. Una experiencia con Él. Porque es la experiencia con Él la que nos cambia. Es la experiencia con Él la que nos hace diferentes, la que nos hace mejores. Es la experiencia con Él la que nos ayuda a comprender. Porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Y haces unas afirmaciones bien fuertes cuando dice: todo el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo pecó desde el principio. Y esta es una verdad que a veces queremos disfrazar o ponerla más bonita. Y no se puede disfrazar ni poner bonita. Porque aquí solo hay dos caminos: el amplio y el estrecho. El autopista y la callecita pequeña. Y es la decisión que uno tiene que tomar: ¿cuál de los dos caminos vas a tomar? Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero en la tierra no hay nadie huérfano. No hay neutralidad, no hay áreas grises, no hay un intermedio. No hay de, fíjate, Él ni de uno ni del otro, Él está en el medio ahí como que pues, no puedo definirlo mucho. Para Dios no existe eso: o eres o no eres. O eres hijo o no lo eres. Y si no lo eres, sigue siendo hijo, pero del otro. Por eso es que Cristo, cuando acusó a los fariseos, dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque las obras de él hacen. Y está diciendo que el que practica el pecado es así. Todavía es hijo del otro. Todavía los papeles de adopción no le han llegado. Todavía no ha entrado de las tinieblas a la luz. Pero Cristo está con los brazos abiertos para recibirte. Para decirte: no tienes que vivir de esa forma. No tienes que practicar esas cosas. Yo te puedo ayudar a vencer. Porque dice la Escritura que nos ha hecho más que vencedores. Así que no debemos ser practicantes del pecado. Y el pecado debe disminuir en nuestra vida de manera significativa conforme vamos madurando y creciendo en Dios. Juan en esta escritura nos da 4 características muy interesantes que nos debemos llevar. Y es, primero, el trabajo de Cristo realizado en su muerte. Sí, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La muerte en la cruz del Calvario nos redimió del pecado y de la muerte. Pero también su función en la vida del creyente. Cristo sigue operando en nosotros por su Espíritu Santo. Y nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a entender. Y el Espíritu Santo también está ahí para redarguirnos en el momento difícil. Para hacernos pensar y meditar en lo que estamos haciendo. Para dejarnos saber cuando estamos fallando al blanco y cuando no. Esa es la obra del Espíritu Santo, que es uno de los puntos que vamos a tocar en esta serie.
La destrucción de las obras del infierno, del diablo. Se destruye todo plan del diablo cuando venimos a Cristo. Y ya no te puede tocar. Ya no puede seguir operando en ti. Ya no puede hacer nada contigo. Y la labor de regeneración del Espíritu en nosotros. Fíjense que Hebreos capítulo 12, y con esto termino. Versos 1 al 4 dice: por lo tanto, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Reina Valera dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe, que por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo Dios te está poniendo delante de ti? La salvación, la vida eterna, algo mejor que yo no te lo puedo describir con palabras, que yo no te lo puedo decir cómo va a ser, pero te puedo garantizar una cosa: que si Dios dice que es bueno, y si Dios dice que es mejor que lo que hoy tienes, yo le creo a Dios. Ponte sobre tus pies. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hoy es un día de examinarnos. Hoy es un día de introspección. Mirarnos por dentro. Descubrir. A lo mejor hasta hoy no te había despertado la curiosidad o el deseo de mirar cómo ha sido tu vida cristiana hasta hoy. ¿Cuál ha sido tu proceder? ¿Cómo has manejado las decisiones que has tomado o que has tenido que tomar? Pero el Señor espera de nosotros que procedamos al arrepentimiento. Y arrepentimiento no es otra cosa que un giro de 180 grados del lugar hacia donde voy, hacia el lugar correcto. Es tornar mi mirada a Él cuando me han apartado de Él. Es volver a ese lugar, a ese primer amor, como le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Mira de dónde has caído y vuelve al primer amor. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Examinémonos. Y si hay algo por ahí que hay que mejorar, pues traigámoslo donde tenemos que traerlo. Porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar.
no es una vergüenza. Es una relación con nuestro Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque es tu palabra como martillo que quebranta la roca, como fuego que consume. Es tu palabra una espada de doble filo que corta, discierne, transforma, cambia. Y hoy hemos escuchado tu palabra con temor y temblor, reconociendo, Dios, que sin ti nada podemos hacer. Yo pido que tu Espíritu Santo ministre el corazón y la mente de las vidas aquí reunidos. Y si hay alguien que aún no ha dado el paso de fe, Dios, por tu Espíritu, convence. Por tu Espíritu, atrae. Por tu Espíritu, Señor. Y por tu palabra, sálvalo, Señor. Si hubiese alguien que está apartado, Dios, atráelo a ti. Muéstrale una vez más tu amor, tu misericordia, tu deseo de verlo triunfar en la vida y tu deseo de verlo alcanzar la salvación. Tráelo, Señor Dios, con cuerdas de amor. Y a todos los demás, Señor Dios, ayúdanos a perseverar, a correr esta carrera con paciencia, a poner nuestros ojos en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, a ver el gozo que está puesto delante de nosotros y a seguir corriendo, Señor Dios, no importando lo que tengamos que sufrir. Gracias te damos, Señor, por la salvación, por ese regalo. Pero sabemos que hay un precio que pagar también, que hay cosas a las que hay que renunciar, que hay vidas que tenemos que cambiar, estilos de vida, Señor Dios, que no podemos seguir llevando, responsabilidades que tenemos que asumir.